¿Cómo puedo saber si tengo glaucoma? Es la segunda causa de ceguera en el mundo y suele diagnosticarse en torno a los 70 años. Hablamos de glaucoma. Hoy comentaremos cuáles son sus síntomas, sus causas, su tratamiento. También vamos a hablar de Gyrotonic. No sé si les suena. Viene muy bien para tratar problemas de espalda. Todo esto y mucho más en Medicina Televisión. Comenzamos. El glaucoma, creo que es algo de piel y bueno, pues creo que es un cáncer de piel. No tengo mucha más información, pero sé que es un cáncer de piel. No sé cuál es el tratamiento que tiene, pero en realidad lo que es no. Sé que se trata con pilocarpina y eso, pero no sé qué es en realidad. ¿No es como cuando se coagula la sangre, puede ser? Óscar, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, Carmen, estupendo. Bueno, creo que aquí sí que la gente está más perdida de lo habitual, ¿eh? Están muy perdidas, aunque la segunda entrevista sí que ha dado un poquito en el clavo. Al decir eso de la pilocarpina, luego igual hablamos un poquito de ello. Bueno, hablaremos de ello. Primero nos vamos con un vídeo de nuestro especialista Luis Vega, que nos va a hablar exactamente, nos va a dar más pistas sobre el glaucoma. Pero el glaucoma es un aumento de la tensión ocular que produce alteraciones en el nervio óptico y que esto se acompaña de alteraciones en el campo visual. Esa es la definición de glaucoma. Es una enfermedad que prácticamente no produce clínica en los primeros estadios, es decir, que cuando empieza no produce dolor, no produce, sobre todo el glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente, no produce ningún tipo de sintomatología y el paciente no se da cuenta que lo tiene y puede estar perdiendo campo visual y sin darse cuenta, por lo cual es muy importante el diagnóstico precoz, porque fíjese, si se empieza a perder campo visual, que es el campo visual que yo le estoy mirando a usted de frente y sin embargo yo estoy viendo también lo que hay en las paredes de mis alrededores, aunque esté mirando de frente. Bueno, pues eso es lo que se empieza a perder. Se empieza a perder esa visión de lo que hay a los alrededores de la visión central que yo estoy mirando. Y eso se pierde sin que el paciente se vaya dando cuenta hasta que llega un momento, si sigue progresando la enfermedad, que el paciente ve como lo que se llama en cañón de escopeta, es decir, es que estuviese viendo solamente a través de un tubo, porque el resto lo ha perdido. Y eso ya no tiene solución cuando estamos en esa fase. Entonces es muy importante el diagnóstico precoz para prevenir que se llegue a esos estadios tan avanzados de la enfermedad. Pues lo más importante es que el paciente a partir de los 40-45 años pues acuda regularmente al oftalmólogo una vez al año para tomar la presión del ojo. Entonces se toma la presión del ojo, que se hace muy fácilmente con un instrumento, un tonómetro para tomar esa presión, y además entonces si la presión está elevada pues se le explora el fondo del ojo para ver cómo está el nervio óptico y se le hace un campo visual. Si se diagnostica que tiene un glaucoma, que tiene un aumento de la tensión, se pone tratamiento. Entonces un tratamiento a base de colidios hipotensores, hay muchos tipos de colidios que bajan la presión. Si con eso no fuese suficiente, se puede añadir tratamiento con láser, y si con eso no es suficiente, se puede operar. Y con eso conseguimos controlar el glaucoma para que no siga avanzando hasta esas fases tan avanzadas que comentaba anteriormente de la evolución del glaucoma. Óscar, glaucoma es síntoma de otra enfermedad, es una enfermedad como tal, ¿qué es? Bueno, lo ha explicado muy bien el doctor Vega, que por eso es un súper especialista en la materia, desde luego, uno de los mejores oftalmólogos que tenemos en este país, si es que no es el mejor. Bueno, pues el glaucoma realmente era lo que los griegos, fíjate que ya hace más de 2000 años el famoso Hipócrates sabía muchísimo de ello, era lo que los griegos ya llamaban en aquella época la lente verdosa azulada, es decir, cuando hay un glaucoma que evolucionaba en aquellas épocas, a los ancianos del lugar en aquella época tenían muy pocos años, del orden de 40, 45, 50, tampoco tenían más, ya los médicos, Hipócrates se dio cuenta que en aquella época la parte transparente, la parte negra, lo que llamamos la niña del ojo, se le volvía de color verdoso azulado. Y entonces ellos lo empezaron a llamar glaucoma, color verdoso azulado. Bueno, el glaucoma como tal es una degeneración del nervio óptico, es decir, mi ojo recibe las imágenes que van a parar a la retina
La retina es un sistema nervioso, de hecho algunos la consideran o la consideramos como una parte exterior del cerebro, y luego a través de un nervio que es muy gordito, que es el nervio óptico, va a parar a la parte posterior del cerebro. Vemos realmente con esta parte de nuestro cerebro, con la más posterior, con el occipital. Bueno, pues el glaucoma es cuando ese nervio, justo a la salida del ojo, empieza a verse afectado, es decir, digamos que degenera. ¿Por qué degenera? Pues bueno, tenemos la primera causa fundamental, la edad, que no es controlable. Es decir, según vamos haciendo más años, Carmen, nuestro nervio puede degenerar en mayor o menor medida. ¿Por qué degenera? Porque podemos tener antecedentes familiares. De ahí que los hijos de los pacientes que padecen de glaucoma tienen de 3 a 5 veces más probabilidades de sufrir y padecer un glaucoma. ¿Por qué degenera? Porque también tenemos a veces pequeñas malformaciones, por llamarlo de alguna forma, en la parte más anterior del ojo, exactamente a nivel de lo de color, de lo que es el iris, la parte más bonita de nuestros ojos. Entonces, dependiendo del ángulo que tenga eso, digamos que nos divide en dos grandes grupos de glaucomas. El glaucoma normal y corriente, que es el que suele padecer la mayoría de la gente, que es lo que nosotros llamamos de ángulo abierto, y luego el glaucoma de ángulo cerrado, que digamos que el iris, en vez de estar vertical para que nos entendamos, estaría echado hacia adelante. Perdón, ese es el glaucoma de ángulo cerrado, que suele ser muchísimo más peligroso que el anterior. Entonces, una vez que tenemos las causas, sí, que son te iba a preguntar si había alguna otra externa o que dependiera de nosotros, como los ojos muchas veces tienen relación con el uso de ciertas... Por ejemplo, nuestros médicos nos dicen muchas veces que ciertos colirios, déselo usted una semana, o déselo 10 días, o déselo 4 días y nada más. Uno de los medicamentos típicos son los corticoides típicos, esos medicamentos que utilizamos a veces en los ojos para quitar algunas conjuntivitis alérgicas o para quitar procesos inflamatorios. Esos pueden generar glaucoma. Algunos medicamentos pueden aumentar la probabilidad de tener glaucoma. Es decir, que por eso el tema de los medicamentos hay que tenerlo muy bien controlado, y en España tenemos la muy mala costumbre de utilizar medicamentos por nuestra cuenta sin ser conscientes, en muchas ocasiones, de los prejuicios que nos pueden ocasionar tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que luego conlleva unos gastos. Volviendo otra vez al glaucoma, digamos que el factor controlable, porque la edad no podemos controlarlo, más fácil de diagnosticar y de poder poner un tratamiento es la presión del ojo. Es decir, la presión del ojo, que no tiene nada que ver con la presión arterial, absolutamente nada. La presión del ojo, digamos que es la presión que ejercen ciertos líquidos que están dentro del ojo para mantener el globo ocular con su forma más o menos redondeada. ¿Qué ocurre? Que esa presión ocular hay veces que por un extraño motivo o por motivos bien conocidos, digamos que aumenta. Al aumentar la presión, ¿qué ocurre? Que, digamos, me empuja el nervio óptico hacia atrás, y al empujarme el nervio óptico hacia atrás, digamos que el riego que tiene el propio nervio óptico se ve comprometido. Tan es así que empezamos a notar problemas de visión cuando tenemos fastidiado, por llamarlo de alguna forma, del 30 al 50% del nervio óptico. Es decir, cuando nos hemos cargado al 30-50% del nervio óptico es cuando empezamos a tener problemas de visión, como bien ha dicho el doctor Vega, laterales. Es decir, empezamos a disminuir nuestra visión lateral y poco a poco, hasta que se hace, ya digamos, la visión en escopeta, porque vemos, digamos, como por dos prismáticos o por el cañón de una escopeta, por eso se llama así. ¿Qué podemos hacer? Ese sería el síntoma principal. ¿Hay algún otro síntoma por el que uno pueda alarmarse? Hablamos del glaucoma normal, el de ángulo abierto, que es el más frecuente. Luego está el glaucoma agudo, de ángulo cerrado, que ese, digamos, es muy fácil de diagnosticar para los médicos. ¿Por qué? Porque viene con dolor ocular muy fuerte. Puede venir con vómitos, con mareos, con bajadas de tensión, con incluso bradicardia, es decir, que el corazón me va muy lento, y suele producirse por las tardes, pero ese es tan facilito de diagnosticar y se ven tan pocos que inmediatamente no dan ningún problema en el momento que les pillamos. Sí que es verdad que suelen ser los glaucomas mucho más graves, porque son muy floridos, pero también los diagnosticamos mucho antes. El problema es que podemos tener un proceso glaucomatoso que llevamos 10, 15, 20 años con ello y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque para eso lo primero que tenemos que hacer es hacer una revisión oftalmológica. ¿A quién? Como bien ha dicho el doctor Vega, a los que tienen 40, 45 años conviene tomar la presión dentro del ojo, porque es lo único que podemos controlar. La edad, tenemos la edad que tenemos y no podemos hacer nada. La genética, tenemos la genética que tenemos, con lo cual, igual en vez de a los 40, hay que hacer a los 35 o incluso antes, si tenemos una carga genética. Es de 3 a 5 veces más frecuente cuando tenemos padres, por tanto lo tenemos que ver. También les puede pasar a los niños, pero como afortunadamente en este país, desafortunadamente para ellos, los pediatras ejercen un control sanitario prácticamente total, digamos que los niños están controlados desde el principio. Otra cosa es que haya remedio para ello. Pero bueno, una vez que, digamos, tenemos diagnosticado nuestro glaucoma, que como norma general y como único factor controlable va a ser la presión
del ojo elevada, disponemos de fármacos maravillosos que hoy en día hacen que la práctica totalidad de los pacientes que siguen el tratamiento, muy poquitos, tengan ningún tipo de problema. ¿Se mejora? Eso es. No, mejora no. ¿O desaparece? Digamos que desaparece la progresión, porque el problema del glaucoma es que si a ti te dicen ahora, por ejemplo, Carmen, que tienes un glaucoma normalito y corriente, y tú eres lo suficientemente constante como para todos los días echarte 1 o 2 gotas en los ojos, pues posiblemente ese glaucoma no te va a dar jamás ningún problema. Vale. Con lo cual, afortunadamente, la mayor parte de los pacientes que tienen glaucoma, si hacen el tratamiento adecuado, como norma general, nunca tendrán problemas con ello. Pero es que incluso en los que tienen problemas, porque hay veces que los tratamientos, digamos, de medicamentos no llegan a dar de sí todo lo que queremos, existen varios tipos de cirugías que la mayor parte de ellos también nos lo acaban solucionando. Con lo cual, entre medicamentos y cirugías y un buen control previo para hacer el diagnóstico, podemos tener dominada esta patología. Perfecto. Bueno, pues como la gente de la calle en este tema iba más despistada, vamos a ver por dónde van las preguntas. ¿Quién está en riesgo de desarrollar un glaucoma? Para empezar, como norma general, 1, los más mayores, porque a más edad más posibilidades de tener glaucoma; 2, los de raza negra; 3, los que tienen antecedentes familiares de tener glaucoma; y algún otro paciente que tiene algún otro tipo de trastorno ya mucho más raro, que bueno, que realmente los médicos y los oftalmólogos pues ya les tenemos más controlados. Solo una curiosidad, ¿la raza negra porque el color de ojos influye en esto o no? Pues la verdad es que es una cosa que sabemos que pasa y como tantas otras cosas no sabemos el porqué, bueno, sabemos que pasa mucho más. Vale, era solo por curiosidad. Seguimos con más preguntas. ¿Es suficiente con tomar la presión intraocular para saber que la enfermedad está controlada? No, porque volvamos a la descripción de glaucoma. Habitualmente llamamos glaucoma al aumento de la presión intraocular. Lo dicen los pacientes y lo que es peor lo decimos los médicos. El glaucoma no es eso. El glaucoma es la degeneración del nervio óptico como tal, casi siempre debido al aumento de la presión intraocular. Pero digamos que hemos inferido que el glaucoma es lo mismo la causa que la enfermedad. No, el glaucoma como tal es la enfermedad del nervio óptico, causada casi siempre por eso, por el aumento de la presión intraocular. Vale, seguimos con más preguntas. ¿Tener un familiar que padece glaucoma puede decirse que yo también lo padeceré? Como bien hemos dicho antes, no puede decirse que usted lo padecerá. Lo que sí le puedo decir es que tendrá de 3 a 5 veces más posibilidades que yo, que no tengo ninguno, de padecerlo. Pero como usted ya lo sabe, afortunadamente seguro que puede estar muy bien controlado, con lo cual es un problema menos que va a tener en su vida. Claro, ya sabiéndolo, ¿no? Pues claro. Exacto. Vamos con otra pregunta. Tras una operación quirúrgica, ¿se puede curar el glaucoma? Curar, hay veces que eso de curar es complicado. Digamos que podemos mejorar el glaucoma o podemos detenerlo. Si volvemos a que tengo un problema en el nervio óptico, cuando hago una intervención quirúrgica, lo que hago es parar el nervio óptico. ¿Por qué? Parar el deterioro que hay sobre el nervio óptico. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces el deterioro causado en el sistema nervioso central, y así consideramos muchas veces, como bien hemos dicho antes, la retina y el nervio óptico, el deterioro causado pocas veces y cuando pasa es con mucho tiempo, tenemos capacidad de que eso recupere. Por tanto, una intervención de glaucoma, como norma general, se indica para impedir que la enfermedad avance. Puede que mejore un poquito, pero el fin fundamental de la intervención es impedir que siga avanzando. Y vamos ya con la última pregunta. ¿Los niños están libres de tener glaucoma? Los niños no están libres de tener glaucoma. De hecho, hay un pico de incidencia entre los 3 y 5 años que suelen ser glaucomas congénitos y que tienen en muchas ocasiones un carácter fuertemente hereditario. Pero como bien hemos dicho antes, nuestros pediatras en España, afortunadamente para los niños les tienen tremendamente controlados y entre los pediatras y los oftalmólogos les tienen diagnosticados a la práctica totalidad de los niños. Otra cosa es que no siempre van lo bien que deseáramos todos el que esa enfermedad entre los niños vaya mejor, pero desde luego diagnosticados están el 100% seguro. Sí, porque te iba a preguntar, muchas veces los niños no cuentan lo que les pasa, si no están viendo bien en este caso. Entonces, por eso a mí siempre me parece más difícil diagnosticar algo a un niño, aunque tú siempre incides en que no es así. Pero se suele hacer de una forma muy pronta porque, bueno, las revisiones de los pediatras, que ya vemos sí, que son muy regulares, frecuentes, pues ven los optotipos, cómo tienen los ojos, si los niños se defienden bien, no se defienden bien. Las mismas madres ya te van diciendo si tiene problemas de que ve mal. Los profesores también en muchas ocasiones están diciendo, este niño algo le pasa, que parece que es espabilado, pero luego como que no aprende, como que algún problema tiene de visión. Con lo cual los niños yo creo que ahora mismo les tenemos controlados al 100%. Bien es cierto que no siempre somos capaces de
mejorar o impedir el natural proceso de la enfermedad. Óscar, llega el turno en el que nos vas a resumir todo lo que hemos hablado en el programa sobre el glaucoma. Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que decir como importante en el glaucoma es que es una enfermedad que desde luego puede prevenirse. Puede prevenirse simplemente teniendo un poquito de sentido común. Y el sentido común es que todos sabemos que a partir de los 40 años, en condiciones normales y corrientes, al menos sí que tenemos que tomarnos la presión intraocular. Y no hay nadie como el oftalmólogo para hacerlo. ¿Por qué? Porque con eso podemos evitar un gran número de problemas en nuestros ojos en los próximos 25 años. Hay que tener en cuenta que el glaucoma en muchas ocasiones nos va a generar un problema dentro de 20-25 años, cuando seamos un poco viejecitos. Pero yendo a las normas y al resumen que vamos a hacer como todos los días, podemos decir que el glaucoma, que el comienzo puede pasar muchas veces desapercibido, es decir, es una enfermedad lenta y cuando nos damos cuenta llevamos a veces 20 años de progreso de la enfermedad, con lo cual revertir o mejorar esos 20 años en muchas ocasiones es tremendamente difícil. Al avanzar, el síntoma principal es la pérdida de visión lateral. Afortunadamente, yo puedo decir que hace muchos años que no me viene un paciente a la consulta diciendo que no ve por los laterales, afortunadamente. ¿Por qué? Porque quien más, quien menos a los 40 años empieza a tener problemas de visión para cerca, acaba donde el oftalmólogo, además de graduarnos la vista, nos mira la presión dentro del ojo y nos mira el fondo de ojo, con lo cual ya tenemos el diagnóstico prácticamente hecho si es que lo tenemos. Y si no lo tenemos, como de vez en cuando tenemos que volver a graduar nuestra vista, siempre vamos a tener la oportunidad de que nuestro oftalmólogo, que siempre lo hace, nos va a ver el fondo de ojo y nos va a tomar la presión, con lo cual yo creo que en ese sentido estamos cubiertos. Puede llegar a disminuir la visión del centro, es decir, primero dejamos de ver la periferia y al final nos puede ocasionar una ceguera. No estamos llegando a esos niveles, salvo algunos glaucomas muy problemáticos y que son muy severos y que a veces nos dan unos problemas realmente grandes. Pero de eso, afortunadamente, cada vez estamos viendo muchos menos. En algunos pacientes puede haber lo que nosotros llamamos el glaucoma agudo, que suelen ser glaucomas que hemos dicho eso del iris del ángulo cerrado, es decir, que el iris en vez de estar vertical está un poquito echado hacia adelante. Eso se diagnostican muy bien y afortunadamente también son pocos casos porque cursan con un dolor tremendo, sobre todo por las tardes, y además, como es un dolor tremendo por las tardes, va con vómitos, dolor de cabeza, incluso a veces con el corazón que le va uno lento, les cogemos a todos. Sí que es cierto que es un tipo de glaucoma grave y que a veces el tratamiento es mucho más problemático que el anterior, pero le solemos diagnosticar a todos y tratar adecuadamente. Y desde luego, un consejo que es evidente: revise su vida. Usted tiene unos ojos que son para siempre, con lo cual es imprescindible que les cuide un poquito, porque con muy poquito esfuerzo y en el peor de los casos, a veces con una triste gota o 2 gotas al día, solucionamos el problema o la probabilidad de disponer de una ceguera dentro de 20 años. Muy bien, Óscar, ha quedado clarísimo. Vamos nosotros a cambiar totalmente de tema. De hecho, vamos a hablar de una actividad física que por lo visto es buenísima para la espalda, se hacen unos movimientos especiales. Yo reconozco que no la conocía, se llama Gyrotonic y vamos a ver cuáles son sus beneficios. El Gyrotonic es un sistema de movimiento desarrollado por Julius Horvath, un ex bailarín. Tiene movimientos de la danza y también a una de otras disciplinas, como la natación, el yoga, etc. Bueno, el sistema Gyrotonic se basa en movimientos tridimensionales, en giros, en espirales. Pueden parecer movimientos muy complicados, pero hay que tener en cuenta que así nos movíamos de niños, haciendo giros y espirales. Eso está olvidado y dejamos de hacerlo. Quizás ahora nos vemos más de forma lineal. La originalidad del sistema viene dada por la utilización de la máquina, que nos puede descargar el peso y actuar sin gravedad. La máquina de Gyrotonic permite una versatilidad muy amplia. Puede hacerlo gente que quiera rendimiento físico y gente que quiera terapia. Simplemente la posición de estar sentado para hacer ejercicio es mucho más descansada que otras posiciones. Este sistema tiene como particularidad el movimiento distribuido de la columna y demás articulaciones, pero sobre todo se centra en la columna. Incluso en Alemania, los hospitales prescriben Gyrotonic a la gente que tiene molestias en la espalda.
Yo es que no lo conocía hasta ahora. Ahora ha dicho lo de Alemania, igual allí resulta que es algo súper conocido. Veo que hablaba de la distribución del peso, de la gravedad. Sí. Entonces igual ahí no hay que hacer mucha fuerza física, no lo sé, ¿eh? Igual me equivoco. Yo, por lo que he visto, porque tampoco lo conocía, pero bueno, me he informado un poquito de ello, resulta que el Gyrotonic pues no deja de ser, digamos, ciertas técnicas de rehabilitación mezcladas, en opinión mía, con un cierto tinte economicista del asunto. Es decir, bueno, pues no deja de ser un ejercicio físico, que siempre, como todos los ejercicios físicos, desde luego van de maravilla para el cuerpo, sobre todo cuando están hechos con cabeza, ¿no? Pero que bueno, no deja de ser lo que debiera ser lo habitual en cualquier equipo de rehabilitación, pues digamos, mezclando un poquitín más los movimientos, pues en vez de hacer una rehabilitación del brazo derecho, pues aquí, como vemos, estamos haciendo con los dos brazos a la vez, y que lógicamente nos va a favorecer a personas que tienen algún tipo de problemas, y a los que no tienen ningún tipo de problemas, pues no deja de ser un ejercicio físico que, como todo ejercicio físico... Para prevenir. No, todo ejercicio físico, como norma general, y hecho con cabeza, es bueno. Con lo cual, pues realmente sí que es un buen ejercicio, como todos los ejercicios, hechos con cuidado y con cabeza, todos son estupendos. Sí, lo malo es que, claro, en este caso hay que tener una máquina, ¿no? Por eso decía, claro. Bueno, o la tienes en casa, como que no suele ser lo habitual. Por eso digo yo que muchas veces ya también está el grado economicista que puede tener cualquier actividad. Es un buen ejercicio, un estupendo ejercicio. Ahora, un estupendo ejercicio también es la natación, un estupendo ejercicio puede ser jugar al balonmano, un estupendo ejercicio puede ser correr, es decir, todos los ejercicios son buenos. Esto, cuando encima está supervisado por un técnico o por una persona que entiende y conoce un poquitín el cuerpo humano, cómo trabaja, pues lógicamente va a ir mejor. Es decir, claro, no es lo mismo que tú y yo nos pongamos a correr o a hacer pilates que sin saber muy bien cómo hacerlo, a que nos venga un entrenador y nos diga, mira, esto tienes que empezar de esta forma, hacerlo de esta otra forma. Evitaremos lesiones y evitaremos multitud de problemas, lógicamente. Siempre lo he dicho, digo yo, si tuviera un entrenador en casa, mucho más fácil todo. Vamos a cambiar de asunto, nos vamos a ir con el embarazo. ¿Hay que hacerse pruebas previas antes de quedarse embarazada? Lo vemos. Antes del embarazo es necesario realizar una serie de pruebas. Es muy importante una exploración clínica general, ginecológica y mamaria, y también es muy importante realizar una citología de cribado del cáncer de cuello uterino si no se ha realizado en el último año previo. Con estas pruebas básicas de exploración rutinaria llevamos a saber si existe alguna patología que nos encamine a orientar el embarazo de una manera o de otra. También se debe realizar una analítica de sangre general con la determinación de hemoglobina y hematocrito que nos diga si esa paciente tiene una anemia previa que tengamos que corregir antes de iniciar el embarazo, que de por sí ya es una situación que va a tender a provocar anemia en las mujeres, y se hará también determinaciones de proteinuria para ver si existe una enfermedad hipertensiva, una hipertensión que la paciente desconocía, o una glucemia para ver si la mujer es diabética y no lo sabía. Y otra serie de determinaciones que también nos interesan es evaluar si existe algún tipo de enfermedad infecciosa que la paciente desconocía o qué inmunidad tiene respecto a las infecciones que son más prevalentes en nuestro medio, como por ejemplo la toxoplasmosis, la rubeola, las hepatitis B o C o el HIV. Y en algunos casos concretos de mujeres, según su origen étnico concreto, pues puede ser también necesario evaluar algún tipo de serología más concreta, como por ejemplo pues buscar las drepanocitosis en mujeres afroamericanas que también conviven en nuestro medio, o por ejemplo las alfa-talasemia en asiáticas o la enfermedad de Chaga en pacientes sudamericanas. Bueno, hablaba de pruebas recomendables, no necesarias, porque creo que no es lo habitual que una mujer se haga todos esos procedimientos, ¿no?, cuando quiere quedarse embarazada. No sé, esto que mencionaba del cáncer de cuello de útero y todo eso, ¿se detectaría de otra manera sin esperar a ese momento de decir, me quiero quedar embarazada? Bueno, digamos que cuando alguien va al ginecólogo, cuando una mujer va al ginecólogo, digamos que cualquier momento es bueno para hacer el despistaje de cáncer de cervix, es decir, la citología, motivo el que sea, pero digamos que es una buena forma de coger a la persona y decir, vamos a hacer algo que probablemente no lo hayas hecho nunca, con lo cual
se hace por oportunismo. Y digo por oportunismo porque es oportuno ya que estás aquí y ya que te voy a hacer una exploración, ya de paso hacemos la citología para ver si eso es para ver cómo estás, porque igual resulta que no te lo has hecho nunca, o te lo has hecho hace 5 años, o te lo has hecho hace 10, o a saber, o puede haber alguna infección por ahí, ¿no? Yo, en el tema de los embarazos, yo creo que llevando una vida sana, haciendo las cosas adecuadamente, y cuando uno no tiene un problema, tampoco nos tenemos que obsesionar con el tema médico, es mi opinión, y lo dice un médico, ¿no? Es decir, yo creo que nos tenemos que obsesionar con la vida sana. No fumes, bebe adecuadamente, mucho agua y poco alcohol, come adecuadamente y hace ejercicio físico. Y si eres una persona que eres sana y que no tienes ningún tipo de problema, lo demás es sentido común. Es decir, es sentido común, y cuando una persona está sana, pues bueno, si está preocupada porque su estado de salud puede tener algún problema, que haga una revisión, estupendo. Pero si no estoy preocupado por mi estado de salud y además sé que soy una persona que lleva una vida sana, que no tengo ningún problema, pues el hacer revisiones, digamos, en muchas ocasiones así gratuitas, entre comillas, digo gratuitas porque no son estrictamente necesarias, pues hay veces que nos puede llevar a vivir excesivamente para el tema de la salud, cuando, por ejemplo, yo me haría una pregunta. Yo soy mujer, me voy a hacer una consulta previa al embarazo. Bien, ¿fumo? ¿Sí o no? Bien. Si estoy fumando, lo primero que tengo que hacer es dejar de fumar, claro, que es el mayor riesgo que hay en toda mi vida. Entonces, si yo me preocupo mucho de ir al ginecólogo o ir donde otro médico para hacer una revisión, a ver si estoy mal, yo estoy fumando, claro, lo que tengo que ser es consciente de que mi mayor riesgo para la salud, y en este caso incluso para el feto, es el tabaco. Luego, vamos a dejar primero de fumar, que será mucho más importante que no hacer una revisión, por ejemplo, ginecológica, sin que el uno tenga que excluir el otro, pero tenemos que ser conscientes de que nuestro mayor problema es el que tenemos que poner más empeño en solventar, y no problemas menos importantes en ese momento. Muy bien. Bueno, Óscar, pues muchísimas gracias por acompañarme otro día más. Pues nada, Carmen, encantado de estar contigo como siempre y encantado de estar con todos ustedes hasta el próximo programa, que seguro que les va a interesar incluso más que este. Pues como ha dicho Óscar, nos vemos en el próximo programa hablando de más temas de salud, medicina y bienestar. Les esperamos.